Nunca pensé que sería el tipo de hombre que buscaría venganza, pero cuando descubrí que mi esposa me estaba engañando con un hombre que tenía la mitad de su edad, algo dentro de mí se rompió. Durante años creí que mi vida era exactamente como debía ser. Mi matrimonio con Emily había sido la piedra angular de todo lo que amaba. Teníamos una hermosa casa en los suburbios, dos hijos maravillosos y una rutina que, a pesar de ser normal, parecía la definición de estabilidad. Mi mundo era tranquilo, predecible y, lo más importante, seguro. No tenía motivos para dudar de nada, y menos aún de la mujer que había amado durante más de una década. Pero esa paz se hizo añicos una noche, cuando vislumbré algo que desentrañaría todo lo que creía saber sobre ella y sobre mí. Comenzó de manera bastante inofensiva. Un cambio sutil en su comportamiento. Se volvió distante y su calidez habitual fue reemplazada por una frialdad que no pude explicar. Empezó a salir más noches, incluso cuando no era necesario. Su teléfono, que una vez había dejado descuidadamente en la casa, de repente estaba pegado a su costado, y cuando le preguntaba al respecto, ella esquivaba la pregunta con vagas excusas. Fue mi instinto, instintivo, implacable, el que primero me susurró que algo andaba mal. Pero cuando encontré la prueba, me golpeó como un trueno, una serie de mensajes íntimos, fotografías y planes con un hombre que tenía la mitad de su edad. No fue solo una aventura. Él era otra cosa, algo que había estado creciendo durante meses, tal vez más. Lo que hice a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. No se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar algo que creía haber perdido. Y en el proceso, descubriría un lado de mí que nunca supe que existía. Había comenzado como pequeñas cosas, señales sutiles que no cuadraban. Emily, mi esposa, siempre había sido el corazón de nuestro hogar. Ella era quien coordinaba los horarios de los niños, se aseguraba de que tuviéramos cenas familiares todas las noches, y de alguna manera mantenía todo junto incluso cuando la vida se ponía complicada. Pero entonces algo cambió. Al principio no fue un cambio drástico, solo un ligero cambio de ritmo. Comenzó a pasar más tiempo en el gimnasio, a veces durante horas seguidas. Había llegado a casa llena de sudor, actuando como si fuera lo más natural del mundo pasar una tarde entera trabajando en su estado físico, algo que nunca antes había sido una prioridad. Le preguntaba al respecto, tratando de parecer comprensivo, pero ella simplemente sonreía y lo ignoraba. Solo trato de mantenerme saludable, decía. No se detuvo ahí. Estaban las noches en el trabajo, incluso cuando sabía que ella no tenía fechas límite reales. A veces se marchaba después de cenar, prometiendo ponerse al día con el papeleo o reunirse con los clientes, solo para regresar mucho después de que los niños estuvieran dormidos. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda o si estaba abrumada, me despidió y me dijo que todo estaba bien. Solo una semana ocupada, decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. El teléfono fue el mayor cambio. Se volvió casi obsesivamente reservada al respecto. Solía ser que dejábamos nuestros teléfonos en la casa, una señal de nuestra confianza mutua. Pero ahora, su teléfono siempre estaba con ella. Nunca se apartaba de su lado, y cuando lo dejaba, deslizaba rápidamente la pantalla para bloquearlo. No pude evitar notar que de repente ella se había vuelto protectora con eso de una manera que no coincidía con su franqueza habitual. Al principio lo descarté. Me dije a mí mismo que era solo una fase, que tal vez ella estaba pasando por algo que yo no entendía. Pero la sensación molesta en mis entrañas no desaparecía. El punto de quiebre llegó una noche cuando volvió a salir para una de sus reuniones nocturnas. Me dije a mí mismo que no dejaría que eso me comiera, pero algo en mí se rompió. No podía evitar la sensación de que algo más estaba sucediendo. Me encontré de pie junto a la puerta principal, mirando su auto mientras ella se alejaba,
y antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, agarré mis llaves y la seguí. Mantuve una distancia segura, tratando de pasar desapercibida, pero mi corazón se aceleró mientras la seguía por millas. Entró en un barrio pequeño y tranquilo y se detuvo ante una casa anodina. Estacionó y miró nerviosamente a su alrededor antes de salir. Mi estómago cayó. Los golpes en mi pecho eran ensordecedores. Esperé lo que pareció una eternidad antes de verlo. Otro hombre. Un hombre más joven, alguien a quien no reconocí, salió de la casa. Era alto. Estaba en forma. Su rostro apenas visible en la penumbra, pero no había lugar a dudas en la forma en que se abrazaron. Mi corazón se hundió mientras los veía besarse. La sola visión de eso rompió algo muy profundo dentro de mí. La comprensión me golpeó fuerte, como una ola de frío que se estrelló sobre mí. Todas las noches trasnochadas, el secretismo, el repentino interés por el fitness. Todo había sido para él. Los vi desaparecer dentro de la casa y fue entonces cuando lo supe. Todo lo que creía saber sobre mi vida había sido mentira. Conduje a casa aturdido, mi mente dando vueltas con las imágenes que acababa de presenciar. El viaje en coche me pareció interminable y tuve que luchar contra las ganas de vomitar. Cuando entré por la puerta, la casa se sintió vacía. Cada rincón resonaba con la verdad de la que ahora era dolorosamente consciente. Una vez dentro, encontré su teléfono en la encimera de la cocina, donde lo había dejado descuidadamente. Mis manos temblaron cuando lo recogí, sintiendo el peso de mi decisión. Lo desbloqueé. Su contraseña siempre había sido la misma, algo simple que conocía desde hacía años, y hojeé los mensajes. Allí estaban, textos, fotografías e incluso videos, palabras de cariño, promesas de momentos robados, detalles íntimos de su tiempo juntos. La evidencia era innegable. No fue solo una aventura. Era algo más profundo, algo mucho más serio. No podía respirar mientras revisaba los intercambios, cada uno más condenatorio que el anterior. Lo había estado viendo durante meses, tal vez incluso más. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mí. Todo mi mundo, el que había construido con tanto cuidado, se estaba desmoronando ante mis ojos. La ira burbujeó desde algún lugar muy dentro de mí, caliente y feroz. Pero tan fuerte como la ira fue la aplastante ola de angustia. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo podía traicionarme así la mujer en la que había confiado, la madre de mis hijos? Me quedé allí en la cocina, mirando el teléfono que tenía en las manos, sintiendo que cada fragmento de la vida que creía haber perdido se me escapaba. Cada gramo de lealtad, cada momento de tranquilidad que habíamos compartido, ahora estaba contaminado por la fría realidad de su traición. El hombre que había sido, el hombre que creía en el amor y la confianza, había desaparecido y había sido reemplazado por algo más oscuro. Y en ese momento, me di cuenta de que nunca podría volver a ser quien era antes. La verdad lo había cambiado todo. Cuando descubrí la verdad por primera vez, mi impulso inicial fue confrontarla en ese mismo momento. Quería tirarle el teléfono a la cara, exigirle una explicación, verla retorcerse bajo el peso de sus mentiras. Me imaginé cómo se sentiría escucharla, balbucear alguna excusa a medias, de la misma manera que siempre había hecho cuando la sorprendían en una mentira. Pero mientras estaba allí en la cocina, con mi mente nublada por la furia y la traición, algo me detuvo. Me di cuenta de que enfrentarla, gritarle, le daría la satisfacción de controlar la narrativa. Ella se disculparía, suplicaría perdón entre lágrimas, y yo tendría que recoger los pedazos destrozados de mi dignidad. No, necesitaba algo más que eso. No se trataba solo de que yo recibiera una disculpa. Se trataba de algo mucho más profundo, un ajuste de cuentas, un momento en el que todo quedaría al descubierto para que todos lo vieran.
No podía simplemente dejarla libre con una simple conversación. Pensé en irme. Incluso hice una maleta esa noche, con la intención de salir y no mirar nunca atrás. La idea de alejarme de todo, mi casa, mis hijos, mi vida tal como la conocía, era tentadora, pero algo me carcomía. No se trataba solo de ella, se trataba de mí. Me habían humillado. La confianza que tenía en ella, la confianza que tenía en la vida que habíamos construido, había sido borrada. Pero no fue solo la traición lo que dolió. Era el hecho de que había estado viviendo una mentira. Me había contentado con hacer el tonto, y ahora tenía que hacerle ver lo que me había hecho. No quería simplemente irme. Quería que ella sintiera el peso de sus acciones. Quería que el mundo supiera quién era ella realmente. Y más que eso, quería recuperar mi poder. Quería tomar el control de la situación, no simplemente dejarla escapar. Fue entonces cuando el plan empezó a tomar forma. Sabía lo que tenía que hacer. La venganza no era algo que pudiera apresurarse. Requirió paciencia y precisión. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable que la dejara sin lugar a excusas. Entonces comencé a profundizar más. Pasé noches revisando sus redes sociales, revisando los mensajes eliminados, buscando cualquier cosa que pudiera servir como el último clavo en su ataúd. No fue fácil. Emily era inteligente, cuidadosa, y siempre iba un paso por delante. Pero no estaba ciego. Sabía los lugares a buscar, las cosas a buscar. Ahora la seguí con más frecuencia, tratando de atraparla en el acto, esperando el momento en que cometiera un desliz y se expusiera. Cada vez que ella se iba a otra reunión o evento de trabajo, yo la seguía desde lejos, manteniendo mi auto lo suficientemente atrás para que ella no se diera cuenta. Vi cómo lo conoció. Este hombre, el que le había robado su afecto, el que se había burlado de todo por lo que había trabajado. Fue repugnante verlos juntos, pero me dio la confirmación que necesitaba. No fue una aventura, fue una aventura. Comencé a planificar mi venganza cuidadosamente, tomándome mi tiempo para asegurarme de que cada detalle fuera perfecto. El momento que tenía en mente se acercaba rápidamente, su cumpleaños. Sería la oportunidad ideal para exponerla como la persona en la que se había convertido. Sabía que ella esperaba una cena tranquila, una celebración en familia. Ella nunca sospecharía lo que se avecinaba. Y fue exactamente por eso que lo elegí. Quería que la tomaran con la guardia baja, que le arrancaran el suelo de la misma manera que lo había hecho conmigo. Me aseguré de mantener mis preparativos en secreto. Nadie podía saber lo que estaba planeando, ni siquiera mis amigos más cercanos. No necesitaba distracciones ni opiniones que pudieran nublar mi juicio. Tenía que hacerlo a mi manera. Meticulosamente, con cuidado. Cada paso que di fue calculado. Contraté a un investigador privado para reunir las pruebas finales. Sabía que Emily se pondría furiosa si se enterara. Pero el trabajo del investigador privado añadiría otra capa de verdad innegable. Necesitaba pruebas irrefutables de que ella lo había estado viendo durante meses, que no se trataba de un error momentáneo de juicio, sino de un asunto en toda regla. También me aseguré de que el investigador vigilara sus acciones en los días previos a su cumpleaños. El momento oportuno sería crucial. Quería que estuviera tan absorta en la anticipación de su celebración que no la viera venir. También comencé a preparar una manera de exponerla a todos, la familia, los amigos, las personas que habían creído en ella. Planeé una revelación pública. Sería un momento que la dejaría sin espacio para dar marcha atrás, sin capacidad para esconderse detrás de su encanto habitual. Esto no sería algo que pudiera suavizar con unas cuantas lágrimas y una disculpa forzada. No, este sería su ajuste de cuentas. Cuanto más lo pensaba, más satisfactorio se volvía el plan. No iba simplemente a recuperar mi dignidad. Iba a mostrarle las consecuencias de su traición,
de su engaño. Le iba a quitar todo, tal como ella me lo había quitado todo a mí. La calma que precedía a la tormenta era inquietante. Podía sentirlo crecer. La tensión en mi pecho crecía con cada día que pasaba. Pero sabía que era necesario. La paciencia fue clave. El momento de la exposición sería un shock calculado. Y cuando llegara, sería todo lo que había soñado. La venganza sería dulce e inolvidable. La fiesta contó con todos los detalles de una velada perfecta. A Emily siempre le había encantado su cumpleaños, y, este año, había hecho todo lo posible para asegurarme de que fuera especial. La casa estaba llena de decoraciones brillantes, globos, flores y un cartel que decía, «Feliz cumpleaños, Emily», en letras negritas y brillantes. El salón se transformó en un espacio acogedor y festivo. Se dispuso una gran mesa con aperitivos y bebidas, y el suave resplandor de las velas y las luces de colores creaban una atmósfera cálida y acogedora. Los invitados, en su mayoría familiares y amigos cercanos, se mezclaron y rieron. Sus voces se mezclaron con el suave zumbido de la música de fondo. Emily estaba prácticamente radiante. Llevaba un vestido nuevo que le había comprado, un vestido rojo intenso, que la hacía parecer incluso más joven de lo que era. Tenía esa chispa en sus ojos, la que siempre tenía en su cumpleaños, y estaba claro que estaba disfrutando cada momento de atención. Ella sonrió y charló con nuestros invitados, desempeñando sin esfuerzo el papel de la esposa perfecta, la madre perfecta. Los niños, ya emocionados por la emoción, corrían con sus amiguitos, mientras la madre y las hermanas de Emily se sentaban cerca, bebiendo vino y hablando. Todos estaban envueltos en la alegría de la noche, sin darse cuenta de que todo se iba a derrumbar. Me quedé en silencio en un rincón por un momento, asimilando todo. La felicidad, las sonrisas, las carcajadas. Ahora todo me parecía tan surrealista como una escena de una película. Vi a Emily charlar con sus amigos, y por un breve momento casi olvido lo que había planeado. Parecía tan feliz, tan perfecta. Pero luego me recordé a mí mismo que no era real. Nada de eso lo fue. Nos había estado mintiendo a todos durante meses, y ya era hora de que la verdad saliera a la luz. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se iba aclarando. Los invitados se estaban preparando para cenar cuando me levanté y me aclaré la garganta para llamar la atención de todos. Emily, sintiendo el cambio de energía, se volvió hacia mí con una sonrisa en los labios, esperando el habitual discurso de cumpleaños que yo siempre había pronunciado. Había ensayado mis palabras en mi mente, pero cuando llegó el momento, me encontré hablando desde el corazón, sabiendo que mis palabras serían escuchadas por todos, incluida Emily, que no tenía idea de lo que se avecinaba. Sé que este año ha estado lleno de recuerdos que atesoraremos. Para siempre. Comencé con voz firme, aunque mis entrañas estaban revueltas. Desde los pequeños momentos, esas cenas tranquilas cuando los niños finalmente duermen, hasta los grandes, como verte dar a luz a nuestros hermosos hijos. Siempre habré estado orgulloso de la vida que hemos construido juntos. Hemos pasado por muchas cosas, y siempre pensé que continuaríamos construyendo este pequeño mundo perfecto para nosotros mismos. Hice una pausa y observé los rostros de nuestros invitados, la mayoría de los cuales asentían y me sonreían cálidamente. Casi podía oír sus pensamientos. ¡Qué marido tan perfecto! ¡Qué familia tan perfecta! Pero la vida no siempre es lo que esperamos que sea, continué, mi voz un poco más tranquila ahora. A veces, cosas que nunca vimos venir lo cambian todo. Y hoy, en esta noche especial, me gustaría compartir algo que lo cambiará todo. Vi el rostro de Emily vacilar por solo una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero no se me escapó. La sonrisa que llevaba se desvaneció levemente y pude ver la confusión en sus ojos. Pero ella todavía no lo sabía.
Aún no. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el control remoto. Con solo presionar el botón, la pantalla del proyector en la pared del fondo cobró vida. Lo que estoy a punto de mostrarte, dije con voz tranquila, es la verdad. La primera imagen apareció en la pantalla. Una foto de Emily y el hombre con el que la había visto semanas antes. El hombre que conocía era su amante. Era una imagen de ellos riendo juntos, abrazados y con los rostros separados a centímetros. La habitación quedó en silencio. Los invitados se movieron incómodos, mirando de la pantalla a otros, sin estar seguros de lo que estaban viendo. Luego apareció la siguiente imagen. Una conversación de texto entre Emily y su amante, las palabras condenatorias por su claridad. No puedo esperar a verte esta noche. Continuaremos donde lo dejamos. La conmoción en la habitación era palpable. Vi el rostro de Emily palidecer, su boca abriéndose y cerrándose, pero no salió ninguna palabra. Ella se había quedado congelada, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Y luego hice clic en la siguiente diapositiva. Metraje de vídeo. El vídeo era una serie de clips tomados con una cámara oculta que había instalado en nuestro dormitorio. El audio era claro, sus voces inconfundibles. La intimidad, el afecto, todo lo que nunca había imaginado escuchar. Ahora se estaba representando frente a una sala llena de gente. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, y sus manos temblaban cuando extendió la mano para detener la pantalla. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Abrió la boca para hablar, pero las palabras nunca salieron. En lugar de eso, se desplomó en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Su madre jadeó, y pude oír los murmullos entre los invitados. Mis amigos, su familia. Todos estaban presenciando la verdad. Luego llegó el momento hacia el que había estado avanzando. El momento que sellaría su destino. Me di vuelta, caminé hacia el centro de la habitación y recogí el pastel que había estado sobre la mesa, el que Emily había estado tan emocionada de cortar. Creo que no podemos dejar pasar la noche sin algo especial, dije, y mi voz resonó en el silencio atónito. Cogí el cuchillo y corté las capas de glaseado. Pero esta vez había algo más escondido debajo. Cuando se quitó la capa superior, los invitados se quedaron sin aliento. El pastel no era solo un pastel. Incrustadas en el interior había fotografías explícitas de Emily y su amante, impresas en papel comestible, con sus rostros inconfundibles. Fue una imagen impactante, que no dejó lugar a malas interpretaciones. La habitación estalló en el caos. La gente se quedó en shock, otros jadearon, y algunos comenzaron a murmurar entre dientes. La madre de Emily se puso de pie, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira, mientras sus hermanas la miraban con confusión e incredulidad. Emily, ahora un caparazón de la mujer que alguna vez fue, permaneció congelada. Estaba completamente humillada, y su máscara estaba completamente destrozada. Pero no había terminado. Caminé hacia ella y, con mano firme, coloqué un sobre manila frente a ella. Estos, dije, mi voz cortando el ruido, son los papeles del divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas mientras miraba los papeles que tenía delante. Ella extendió la mano, con las manos temblorosas, pero antes de que pudiera tocarlas, di un paso atrás. Pensé que merecías saber que este es el final. No hay vuelta atrás, dije con frialdad. Querías romper con nuestra familia. Ahora enfrentarás las consecuencias. Las consecuencias fueron inmediatas y abrumadoras. Su madre comenzó a gritar, exigiendo una explicación, mientras las hermanas de Emily permanecían al margen, sin saber cómo responder. Los invitados salieron silenciosamente, sin saber qué decir. Algunos me miraron con una mezcla de lástima y simpatía,
Swing otros con sorpresa por mi brutal exposición pública de la traición de Emily. ¿Y Emily? Se desplomó en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no quedaba nadie para consolarla. Su mundo perfecto se había derrumbado, y yo me había asegurado de que el mundo lo viera todo. Las secuelas de la fiesta se desarrollaron en un caos. Los invitados, una vez llenos de risas y calidez, se habían dispersado. Algunos se marcharon en silencio, otros en silencio atónitos. Pero fueron las consecuencias inmediatas las que dejaron la casa con una sensación sofocante, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando. La familia de Emily estalló primero. Su madre, con el rostro enrojecido por la ira, irrumpió en la cocina, gritando a cualquiera que quisiera escucharla. «¿Cómo pudiste hacerle esto?», me gritó con la voz llena de incredulidad. «Ella es tu esposa. No tienes derecho a humillarla así delante de todos». Sus hermanas, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder, estaban a su lado, tratando de consolarla, pero Emily no podía consolarla. Estaba sentada en un rincón de la habitación, temblando, con el rostro pálido y empapado de lágrimas. Su madre estaba furiosa y me acusó de destrozar a su familia, como si Emily hubiera sido de alguna manera la víctima. «Has arruinado su vida», gritó su madre. Le temblaban las manos mientras me señalaba. «Ella confió en ti. Ella te amaba. Y así es como le pagas, con este espectáculo público». Me quedé allí, en silencio, absorbiendo su ira. Las acusaciones no me sorprendieron. Eran parte de la narrativa que la familia de Emily había tejido en torno a ella. Que ella era la hija inocente y perfecta que no merecía nada más que amor. No podían, o no querían, ver a la mujer con la que me había casado. La que me había estado mintiendo durante meses, traicionándome a cada paso. La familia de Emily no podía imaginar que la hija perfecta pudiera ser capaz de tal crueldad, y no podían entender por qué la había expuesto como la mujer que realmente era. Por otro lado, mi propia familia adoptó un enfoque más tranquilo y moderado. Mis padres me apoyaron, pero no aparecieron en casa inmediatamente después de la fiesta. Sabían lo difícil que sería para mí explicar mis acciones, intentar justificar lo que había hecho. Me habían visto antes en medio de la traición. Habían visto la angustia y la confusión que habían destrozado mi corazón. Pero también sabían que yo no era el tipo de persona que daría un paso tan drástico sin una buena razón. Lo entendieron, incluso si no era fácil de ver. Una vez que todo se calmó, comenzaron las amenazas legales. La familia de Emily, siempre protectora de su hija, amenazó con llevarme a los tribunales, demandarme por difamación, angustia emocional e incluso por arruinar su reputación. Podía escuchar sus voces en las llamadas nocturnas, exigiendo que arreglara esto y me retractara de las pruebas que había expuesto tan públicamente. Afirmaron que estaba exagerando, que estaba cometiendo un error y que esta humillación pública no era necesaria. Pero me mantuve firme. Tenía pruebas, pruebas innegables de su traición, y no iba a permitir que borraran la verdad. Mi abogado me aconsejó que mantuviera la calma y la compostura, que no cediera a sus demandas y me mantuviera firme. La familia de Emily estaba mintiendo, dijo. No tenían ningún caso real. Si querían pelear, que lo hicieran. No temía sus amenazas. No fui yo quien había hecho daño a nadie. Emily sí. Aún así, los intentos de Emily de disculparse comenzaron poco después, como se esperaba. Los primeros días después de la fiesta fueron una confusión de mensajes de texto y llamadas telefónicas, cada una más desesperada que la anterior. Ella me pidió perdón. Me preguntó si había alguna manera de que pudiéramos hablar, que solo necesitaba una oportunidad para explicarse. Sus mensajes estaban llenos de remordimiento, cada uno de ellos mezclado con arrepentimiento y pidiendo una oportunidad para hacer las cosas bien. Pero la verdad era que ya no podía escuchar sus palabras.
No había explicación para lo que había hecho. Sin justificar la traición, las mentiras, el total desprecio por todo lo que habíamos construido juntos. Me dijo cuánto lamentaba sus acciones, cómo estaba perdida y confundida, y cómo necesitaba que yo creyera que ella nunca tuvo la intención de que nada de esto sucediera. Se sintió vacío. Sus palabras no pudieron deshacer lo que se había hecho. El asunto no fue un error. No fue un momento fugaz de debilidad. Fue una traición que había sido planeada, alimentada y llevada a cabo con pleno conocimiento de que destruiría todo lo que amaba. En medio de sus disculpas, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Había pasado tantos años dándole todo. Le había confiado mi corazón, mi hogar, mi vida, y ella lo había desperdiciado todo. No le quedaba nada por lo que disculparse. Podía suplicar todo lo que quisiera, pero la verdad ya había sido expuesta. No podía dejarme llevar por sus lágrimas, sus disculpas o las súplicas de su familia. Tuve que mantenerme firme. Por mucho que me doliera, por mucho que todavía me preocupara por ella, en algún lugar muy profundo, no podía dejarla libre. No podía volver a ser el hombre que había sido engañado por su encanto. No podía volver a la vida que una vez habíamos compartido, no cuando se había construido sobre una base de mentiras. Los papeles del divorcio permanecían sobre la mesa, intactos por sus manos, pero la decisión ya estaba tomada. Fue definitivo. No iba a permanecer en un matrimonio basado en el engaño. No iba a enseñarles a mis hijos que la traición era algo que se podía perdonar fácilmente, que el amor podía sobrevivir al otro lado de la deshonestidad. Emily nos había roto y no había vuelta atrás. Y así, seguí adelante con determinación. El costo emocional había sido inmenso. El peso de la traición había sido aplastante. Los momentos de debilidad que sentí mientras la veía llorar, desesperada por salvar lo que quedaba, eran difíciles de ignorar. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de proteger lo que era mío, mi dignidad, mis hijos, mi sentido de identidad. Ya no podía ser el hombre engañado. Tenía que convertirme en alguien que tomara el control de su propio destino, incluso si eso significaba ver a la persona que una vez amé desaparecer por completo de mi vida. Mientras me mantenía firme en mi decisión, me di cuenta de algo profundo. La venganza no se trataba solo de castigar a Emily. Se trataba de recuperar mi propio poder. Y ahora lo tenía. El proceso de divorcio no fue fácil. Legalmente, fue prolongado. Fechas de audiencia, papeleo y constantes intercambios con los abogados. Pero emocionalmente, se sintió aún más agotador. Hubo días en los que quise tirar la toalla. Días en los que me pregunté si estaba haciendo lo correcto o si estaba dejando que la ira dictara mis decisiones. Emily intentó luchar por algunas cosas. Quería la casa, más tiempo con los niños y una parte de los bienes. Pero al final, se trataba de lo que era justo, no de lo que se quería. Mi abogado se mostró decidido y me recordó que estaba en mi derecho. Sin embargo, la parte más difícil no fue el papeleo ni las batallas legales. Fue la finalidad de todo. No fue solo el final de nuestro matrimonio. Fue el final de un capítulo entero de mi vida. Pero cada día que pasaba me hacía más fuerte. Lentamente comencé a respirar de nuevo. Lentamente, comencé a sentir que el peso del pasado se quitaba de mis hombros, aunque fuera un poco. Me lancé a redescubrirme a mí mismo. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre quise probar, pero para lo que nunca tuve tiempo. Empecé a ir al gimnasio, no solo para ponerme en forma, sino para recuperar el control de mi vida de una manera que me empoderara. Me reconecté con amigos que había descuidado, personas que siempre me habían apoyado, pero que había estado demasiado atrapada en mi matrimonio para apreciarlo verdaderamente.
Su aliento, su risa y su presencia en mi vida fueron un bálsamo curativo que ni siquiera sabía que necesitaba. Profesionalmente, tomé algunos riesgos. Cambié de trabajo. Seguí una carrera que se alineaba más con mis pasiones que con la seguridad que alguna vez anhelaba. Al principio fue aterrador. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo, cuando el miedo al fracaso me pareció abrumador. Pero cada pequeña victoria, cada paso adelante, era como recuperar una parte de quién era yo, una persona que no me había dado cuenta de que había perdido en el camino. Pero nada me dio más fuerzas que mi hijo. Nuestro vínculo se convirtió en el ancla que no sabía que necesitaba. Había pasado por su propia confusión y dolor después de que todo salió a la luz, pero el amor entre nosotros era innegable. Él no era solo mi razón para seguir adelante, era mi recordatorio de que todavía había muchas cosas buenas en el mundo. Pasé más tiempo con él, llevándolo a la escuela, jugando, teniendo conversaciones profundas a medida que crecía. Cada sonrisa, cada risa que compartimos fue una pequeña victoria. En los momentos de tranquilidad, cuando estaba a solas con mis pensamientos, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero está bien, porque la lección que aprendí no fue solo acerca de confiar en los demás. Se trataba de confiar en mí mismo. Se trataba de comprender mi valor, saber que merecía honestidad, respeto y lealtad en mis relaciones. Aprendí que el respeto por uno mismo no es negociable. Me tomó mucho tiempo llegar a un lugar donde pudiera mirarme al espejo y decir, soy suficiente, pero llegué allí. Esta experiencia me enseñó la resiliencia, la que se obtiene al sobrevivir a algo doloroso y salir fortalecido del otro lado. Tuve que deshacerme de la vieja versión de mí mismo, la que se aferraba a una relación que no era saludable, y abrazar la nueva versión de mí, la que sabía lo que merecía, la que no tenía miedo de defenderse, y la que nunca se conformaría con nada menos que amor y respeto verdaderos. A cualquiera que haya pasado por algo similar, quiero decirle esto: eres digno de respeto. No permitas que la traición o la deshonestidad de nadie te hagan cuestionar tu valor. Defiéndete, incluso cuando parezca imposible. No permita que el miedo o la culpa le impidan hacer lo correcto para usted. La curación lleva tiempo, pero vale la pena. Reconstruirás tu vida, pieza a pieza, y emergerás más fuerte de lo que jamás creíste posible. La adversidad no te define, te refina. El dolor eventualmente desaparecerá y en su lugar habrá una nueva fuerza, un nuevo propósito. Y sabrás, en el fondo, que eres capaz de seguir adelante, de construir algo aún mejor. Sigue adelante. Mirando hacia atrás, es difícil creer lo lejos que he llegado. El viaje de la traición a la venganza, a la curación, a veces parecía un ascenso imposible. Pero cada paso doloroso, cada momento de duda, me llevó a un lugar que nunca imaginé que estaría. Más fuerte, más sabia, y con más control de mi vida de lo que jamás creí posible. Al principio, todo lo que pude ver fue la angustia, la traición que lo destrozó todo. Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que el dolor no era el final de mi historia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Resultó que la venganza no se trataba de castigo, sino de reclamar mi poder. Y la curación, aunque lenta, me trajo paz. Las lecciones que he aprendido a través de todo esto son simples pero profundas. Tú eres tu mayor aliado. En tiempos de traición, es fácil perderse, cuestionar su valor y sentir que lo ha perdido todo. Pero en esos momentos, recuerda esto: eres suficiente. El futuro encierra infinitas posibilidades. Hay felicidad al otro lado del dolor, y, aunque el camino puede ser difícil, vale la pena recorrerlo. El proceso de redescubrimiento y crecimiento es empoderador, y ahora sé que la felicidad no es un destino.
Es algo que se crea, pieza por pieza, sin importar las circunstancias. A todos los que han pasado por dolores de cabeza o han enfrentado sus propios desafíos, sepan que la curación es posible y que un nuevo comienzo los está esperando. Si esta historia te resonó, me encantaría escuchar tu opinión. No olvides suscribirte para recibir más historias y estar atento, porque no importa en qué etapa de tu viaje te encuentres, siempre hay esperanza y siempre hay un camino a seguir.